Hola, mi nombre es Ana Valerievna Masliukova. Soy la médica principal, especialista de la empresa Neurosoft y consultora en el área de estimulación magnética transcraneal. Y hoy les contaré y demostraré cómo podemos utilizar los protocolos de estimulación magnética transcraneal para la rehabilitación de pacientes después de un accidente cerebrovascular. De acuerdo con las recomendaciones clínicas internacionales bajo el auspicio de la IFSCN, así como el consenso de especialistas en magnetoterapia en la Federación Rusa, existen varios protocolos con niveles de evidencia A, B y C. Es decir, podemos utilizar protocolos para la rehabilitación de pacientes con trastornos motores en la extremidad superior, tanto en los periodos de recuperación temprana como tardía después de un accidente cerebrovascular, así como emplear la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de pacientes con negligencia y afasia no fluente. La estimulación magnética transcraneal es un método seguro de fisioterapia, sin embargo, tiene sus propias contraindicaciones. En la actualidad, la única contraindicación absoluta para el uso de la estimulación magnética transcraneal es la presencia de dispositivos que controlan funciones fisiológicas o de objetos metálicos en las inmediaciones del inductor en funcionamiento. Inmediaciones significa una distancia de 30 centímetros o menos. Por lo tanto, antes de comenzar una sesión de estimulación magnética transcraneal rítmica, debemos asegurarnos de que el paciente no tenga contraindicaciones. Para ello, realizaremos un cribado de contraindicaciones. En nuestro programa, el cribado de contraindicaciones ya está incorporado en forma de cuestionario. Para su comodidad, puede imprimir el cuestionario antes de la sesión y entregárselo al paciente. Actualmente, María no tiene contraindicaciones para la estimulación magnética transcraneal rítmica. Con el fin de facilitar el desplazamiento del inductor sobre la superficie de la cabeza del paciente y ahorrar tiempo en las sesiones posteriores, le recomiendo utilizar gorros textiles especiales para realizar las marcas. Los gorros están disponibles en 3 tallas, una talla para niños y 2 tallas para adultos. Debemos elegir un gorro que quede ajustado en la cabeza del paciente, pero que no le apriete de manera incómoda. Y creo que para María, la talla de gorro que será óptima para ella es la 42-54. Ahora vamos a tomar este gorro, sí, y se lo voy a mostrar. Es un gorro textil de color blanco. Tiene una costura azul y luego tendremos que controlar la posición de esa costura azul, además de que hay campos especiales para colocar la información correspondiente. Y mi consejo para ustedes, el gorro está empaquetado en una bolsa individual. En la parte trasera de la bolsa hay un campo blanco. Por favor, no olviden escribir aquí el apellido, nombre y patronímico del paciente para facilitar la búsqueda del gorro en las siguientes sesiones. María, por favor, póngase el gorro. Después de ponerse el gorro, es importante que controlemos varios aspectos. Punto número 1. La costura azul que atraviesa el centro del gorro debe coincidir con la línea sagital, que pasa por el puente de la nariz. Déjame ajustarlo un poco ahora. Bien. El segundo punto importante. Es recomendable que el gorro se coloque a la altura de las cejas del paciente. Esto nos permitirá, posteriormente, al hacer las marcas, no tener que dibujar con el marcador sobre la piel del paciente. Por eso, ahora le voy a pedir a María que se ponga el gorro un poco más abajo, de modo que el borde inferior del gorro quede prácticamente sobre las cejas. Ajá, ahora todo está bien. Vemos que la línea azul coincide con el eje sagital y el borde inferior del gorro está colocado a la altura de las cejas. El gorro está bien ajustado, no aprieta en exceso la cabeza del paciente y no se moverá durante los movimientos del inductor. Como es importante asegurarnos de que este gorro pertenezca al paciente de una sesión a otra, necesitamos marcar el gorro. Para ello, el gorro tiene campos especiales. En el campo nombre vamos a escribir el nombre del paciente. Y en el campo longitud vamos a medir ahora la distancia desde el nación. El nación es el punto donde la nariz se une con la frente.
hasta el borde inferior del gorro. Esta distancia que vamos a medir y anotar en el gorro nos permitirá en las siguientes sesiones colocar el gorro exactamente de la misma manera que en la primera sesión. Entonces ahora voy a medir. En el caso de María, esta distancia es exactamente de 20 milímetros y es precisamente este valor el que voy a indicar ahora en el campo correspondiente. Ahora estamos listos para las siguientes etapas. Cada protocolo de estimulación magnética transcraneal rítmica tiene sus propios parámetros, y uno de estos parámetros es la amplitud de la estimulación, que se mide en porcentaje del umbral de respuesta motora. ¿Qué es el umbral de respuesta motora? El umbral de respuesta motora es la intensidad mínima de estimulación con la que podemos observar una respuesta en el 50% de los casos. Esta respuesta puede ser una contracción muscular visible o un potencial evocado motor que se registra utilizando un miógrafo. Hoy les mostraré cómo vamos a buscar el umbral de respuesta motora utilizando las contracciones musculares visibles. Pero para encontrar el umbral de respuesta motora necesitamos localizar el hotspot, es decir, el punto en el que vamos a determinar ese umbral. Y aquí hay varias reglas. Regla número 1. Si queremos estimular el hemisferio izquierdo, el umbral lo vamos a determinar para el hemisferio izquierdo. Si queremos estimular el hemisferio derecho, entonces el umbral lo determinaremos para el hemisferio derecho. Pero aquí hay una excepción que es relevante específicamente para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. A menudo, en el hemisferio afectado, no es posible determinar el umbral de respuesta motora. Y es precisamente en este caso cuando se permite determinar el umbral en el hemisferio sano y utilizar posteriormente ese valor para la terapia del hemisferio afectado. Así que ahora estamos listos para buscar el hotspot. Dado que el umbral se determinará según las contracciones musculares visibles de la extremidad superior, también buscaremos el hotspot para la extremidad superior. Como saben, la corteza motora para la extremidad superior derecha está localizada en el hemisferio izquierdo y en el sistema 10-20 se encuentra cerca de C3. La corteza motora para la extremidad superior izquierda está localizada en el hemisferio derecho y se encuentra cerca del punto C4. Así que ahora vamos a encontrar el punto C3 en el sistema 10-20. Supongamos que en el caso de María, el hemisferio izquierdo es el sano y posteriormente vamos a tratar precisamente ese. Por lo tanto, también vamos a determinar el umbral para el hemisferio izquierdo. Antes de comenzar, necesitamos hacer algunas mediciones. Medición número 1. Medimos la distancia desde el nasion. Como recordarán, el nasion es el punto donde la nariz se une con la frente. Sí, aquí está el nasion hasta el inion. Por favor, presten atención. El inion es el punto más sobresaliente en la región occipital. No es una hendidura, sino precisamente la protuberancia occipital. Entonces, medimos la distancia usando una cinta métrica, desde el nasion hasta el inion. En nuestro caso, para María, esta distancia fue de 34 centímetros y la dividimos por la mitad. En consecuencia, 34 dividido por 2 es 17. Marcamos una línea donde se encuentra el número 17. Después, para esto medimos la distancia de trago a trago. El trago es la pequeña prominencia del oído. Presten atención, esta medición la realizamos a través de la línea previamente dibujada. María, por favor inclina la cabeza hacia mí para que pueda palpar la ubicación del trago. Hasta el trago, pasando por esta línea. En el caso de María, esta distancia es de 36. Si dividimos 36 entre 2, obtenemos 18. Y donde hay 18, trazamos otra línea. Donde una línea cruza a la otra, ahí se encuentra el vértex, o en el sistema 10-20 es el CZ. Para encontrar el C3 necesitamos medir desde el CZ el 20% de la distancia entre los tragos en dirección a la oreja izquierda. La distancia entre los tragos era de 36 centímetros, por lo tanto, el 20% son 7,2. Y medimos 7 y 2 centímetros en dirección al trago izquierdo. Ese punto es nuestro C3 definitivamente.
acabo de mostrarles cómo encontramos el C3 de acuerdo con todas las reglas del sistema 10-20. Pero ¿estarán de acuerdo? Esto requiere bastante tiempo y no es del todo cómodo en la práctica rutinaria del médico. Para ahorrar tiempo, ahora les voy a mostrar un truco. Vamos a utilizar únicamente nuestras propias manos. Nada de cintas métricas. Para encontrar el C3, es decir, el punto aproximado de localización del hotspot, necesitamos asegurarnos de que el eje del cuello del paciente esté perpendicular al suelo. Después de esto, tomamos los dedos medios y los colocamos sobre los tragos del paciente. Juntamos los pulgares y donde se encuentren, ahí tenemos localizado el CZ. ¿Ven? Hemos acertado exactamente en el punto que se encuentra de acuerdo con las reglas del sistema 10-20. Después de esto, medimos aproximadamente una distancia igual al tamaño de una caja de fósforos hacia la izquierda y ahí tenemos localizado el C3. Créame, la precisión determinada con una cinta métrica en milímetros no es importante para nosotros, porque el hotspot no es exactamente ese punto, sino que está localizado en algún lugar alrededor. Y todavía tenemos que encontrar el hotspot en las siguientes etapas. Para esto tomo el inductor. En nuestro caso, es un 8 angular refrigerado de tercera generación. El centro del inductor lo pueden ver como un pequeño cuadrado en la superficie frontal del inductor. Y nuestra tarea consiste en colocar este centro en la zona C3 de tal manera que, primero, quede bien ajustado y segundo, que el eje del inductor, que coincide con el mango del inductor, forme un ángulo de 45 grados con la línea sagital, que en nuestro caso es la sutura azul. Y además es necesario asegurarse de que el mango del inductor esté dirigido hacia atrás y hacia abajo. Esto se ve de la siguiente manera. Al buscar el hotspot, es decir, el punto en el que vamos a determinar el umbral, existen varios enfoques. Podemos comenzar con una amplitud de estimulación moderada, concretamente con un 30%, o podemos empezar con una amplitud de estimulación del 50 al 70%. Si comenzamos con una amplitud del 50 al 70%, esto reducirá el tiempo de búsqueda del hotspot para el médico. Pero esto no es cómodo para los pacientes, especialmente si el paciente viene por primera vez o si está preocupado por su estado de salud. Por eso les recomiendo, para pacientes ansiosos, preocupados por su estado emocional, pacientes que vienen por primera vez o para niños, usar una amplitud inicial de estimulación del 30%. El siguiente punto. El hotspot no está localizado exactamente en C3, sino en algún lugar alrededor de C3. Por lo tanto, tendremos que mover la bobina alrededor de ese punto. Y nos movemos por lo que se llama el tablero de ajedrez, haciendo desplazamientos de 1 a 2 centímetros. Pero por favor, después de mover la bobina y aplicar el estímulo, hagan una pausa entre estos estímulos, variando la duración de 2 a 5 segundos. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve esto en la práctica. Entonces, si miran, el programa ya está abierto en la ventana de determinación del umbral de respuesta motora y la amplitud está establecida en 30%. Pueden ver este valor tanto en la ventana del programa como en el panel frontal del estimulador magnético. Liberamos la bobina, la tomamos y colocamos el centro de la bobina en C3, presionándola firmemente contra esta zona, en un ángulo de 45 grados respecto a la línea sagital, que en nuestro caso coincide con la costura azul, y nos aseguramos de que el mango de la bobina esté dirigido hacia atrás y hacia abajo. Esto se verá de la siguiente manera. La posición correcta del inductor para buscar el hotspot. No olvide pedirle al paciente que relaje el brazo y lo gire con la palma hacia arriba. Como vamos a estimular el hemisferio izquierdo, observaremos las contracciones musculares en la mano derecha. Para administrar el estímulo, utilizaré el botón que ahora está iluminado en color verde. Para aumentar la amplitud, presionaré el botón con el signo más. Para disminuir la amplitud, presionaré el botón con el signo menos. Doy el primer estímulo y observo la presencia o ausencia de contracciones musculares. Entonces, María, ¿estás lista? Sí. Comenzamos. No se observan contracciones musculares. Ahora empiezo a mover el inductor en la zona de C3 siguiendo el llamado patrón de tablero de ajedrez. Realizando un pequeño movimiento,
1 centímetro, centímetro y medio, 2 hacia adelante, damos el estímulo y observamos la contracción muscular. No. A la derecha. No. Hacia abajo. No. Un poco más hacia abajo. No. Y así sucesivamente. Recorremos en círculo. Si no hay contracciones musculares, aumentamos la amplitud de la estimulación en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora la amplitud de la estimulación es del 35%. De nuevo, colocamos el inductor en C3 a 45 grados, damos el estímulo y observamos la contracción muscular. No. Intentamos buscar de nuevo por la llamada cuadrícula de ajedrez. Presten atención, entre los estímulos hago diferentes pausas. Si no hay contracciones musculares, aumentamos otros 5. Entonces, la amplitud de la estimulación ahora es de 40. Colocamos el inductor en C3 y damos el estímulo. Bien, ahora han visto que apareció una pequeña contracción muscular. Entonces, entiendo que el punto caliente está localizado en algún lugar cercano y ya no hago movimientos tan grandes de 2 centímetros, sino que literalmente muevo solo unos pocos milímetros en un intento de encontrar el punto donde esa contracción muscular sea máxima. Si, por ejemplo, les parece que hay contracciones musculares, pero no se visualizan lo suficientemente claras o fuertes, pueden aumentar un poco la amplitud, literalmente solo 1 o 2%, y repetir. Ahora vemos, aquí es menos y aquí está bien. Entonces, considero que este es el hotspot, porque en este punto se observaron la mayor cantidad de contracciones musculares y fijo la posición del inductor en este punto. Como durante la fijación podría haberme movido del hotspot, después de terminar de fijar, es necesario dar otro estímulo para asegurarse de que la bobina se mantuvo en la misma posición. Entonces pueden ver que las contracciones musculares han disminuido. Esto significa que podríamos habernos movido del hotspot. En este caso, es recomendable mover ligeramente la cabeza del paciente para restablecer la posición original del inductor. Así que estamos listos para determinar el umbral de respuesta motora. El hotspot ha sido encontrado. El umbral de respuesta motora es la amplitud mínima de estimulación necesaria para provocar una respuesta en el 50% de los casos. En nuestro caso, la respuesta es una contracción muscular visible. Y el 50% de los casos significa que debemos obtener una respuesta 5 veces de cada 10 estímulos. Y necesitamos encontrar esa amplitud en la que se cumpla esta condición. Para encontrar el umbral de respuesta motora, existen varios métodos. El primer método es el llamado método de determinación manual. Y ahora se lo voy a demostrar. Entonces, ahora mismo tenemos la amplitud establecida en 42 y estamos listos para determinar el umbral utilizando el método manual clásico. Para ello, necesitamos reducir la amplitud en pasos del 5% hacia abajo hasta que las contracciones musculares desaparezcan. Entonces, 42 menos 5, eso significa que necesitamos obtener respectivamente 37. Podemos reducir en un paso de 5 usando el botón menos y presionándolo 5 veces seguidas, o bien podemos, respectivamente, disminuir la amplitud de la estimulación en 5 desde el propio programa o en el estimulador magnético. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos 37. Damos un estímulo y observamos las contracciones musculares. No hay contracciones musculares. Entonces, ahora estamos listos para aumentar la amplitud de la estimulación en incrementos del 2%. 1, 2. Aplicamos. Nada. 1, 2. Aplicamos otro estímulo. Observamos si hay o no contracciones musculares. Ahora han visto cuando hubo una contracción muscular en los músculos del pulgar y ahora vamos a disminuir la amplitud en incrementos del 1% hacia abajo y hacia arriba, buscando aquella amplitud en la que, al aplicar 10 estímulos, veamos contracciones musculares solo 5 veces. Entonces, disminuyo la amplitud en un 1%. Ahora, la amplitud que tenemos debe ser del 40%. Entonces, aplicamos el estímulo. No hubo contracciones musculares. Aplicamos el siguiente estímulo, el segundo, y vemos pequeñas contracciones musculares. Entonces, consideramos que tenemos una respuesta de 2.
Aplicamos el tercer estímulo. También vemos pequeñas contracciones musculares, 2 respuestas positivas de 3. Aplicamos el cuarto estímulo, no hay respuestas, entonces 2 respuestas de 4. Aplicamos otro, el quinto estímulo, no hubo contracciones musculares, así que 2 de 5. Aplicamos el sexto estímulo, vimos una contracción muscular del pulgar. Ahora tenemos 3 respuestas de 6. A continuación, el séptimo estímulo, vimos una contracción muscular, 4 respuestas de 7. Aplicamos el octavo estímulo, no hay contracciones musculares, es decir, tenemos 4 de 8. Aplicamos respectivamente el noveno estímulo y ya vimos 5 contracciones musculares. Después de esto, ¿no tiene sentido seguir repitiendo? Tenemos 5 estímulos, sí, en cualquier caso de 10. Para determinar el umbral con precisión, según la misma regla, debemos identificar la presencia o ausencia de contracciones musculares a una amplitud del 39% y del 41%, y en consecuencia, elegir la amplitud en la que se cumpla esta regla. En esto consiste el procedimiento de determinación manual del umbral de respuesta motora. Como habrán notado, este procedimiento toma bastante tiempo y se requieren alrededor de 40 estímulos para determinar el umbral de respuesta motora. Esto no siempre es conveniente, especialmente en la práctica rutinaria, cuando trabajamos con un alto volumen de pacientes. En este caso, es mejor utilizar el llamado método semiautomático, que se basa en el denominado algoritmo BEST-PAST. Este nos permite determinar el umbral utilizando solo 6 o 12 estímulos. Y ahora se lo voy a demostrar. Para ello, activamos la búsqueda semiautomática del umbral de respuesta motora en el programa y vamos a utilizar un dispositivo especial llamado botón de registro de respuestas del paciente. En él se ven 3 botones. El botón de color verde lo necesitaré para presionarlo cuando vea contracciones musculares. El botón de color rojo es para cuando no veo contracciones musculares. La amplitud ahora está ajustada por el programa, dependiendo de cuál fue la amplitud utilizada para buscar el hotspot. Presiono el botón gris. De esta manera aplico un estímulo y observo si hay o no contracciones musculares. Entonces comenzamos. Estímulo. ¿Lo escucharon? No hay contracciones musculares. Y en consecuencia le indico al programa que no hay contracciones musculares, presionando el botón rojo. Luego el siguiente estímulo. Vimos contracciones musculares y decimos que sí las hay, presionando el botón verde. Seguimos adelante con el procedimiento. No, estímulo, no hay respuesta. 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 En todos estos casos no se observan contracciones musculares en absoluto. Registramos el umbral en el programa. ¿Qué significa registrar? Significa informar al programa que este umbral debe tomarse como el 100%, ya que todos los protocolos utilizan la amplitud de estimulación en porcentaje del umbral. Pasamos a la estimulación rítmica y ahora estamos listos para comenzar nuestro protocolo de estimulación. Pero para ahorrar tiempo en las siguientes sesiones, vamos a marcar la posición de la bobina, es decir, su ubicación aquí y ahora, utilizando un marcador para dibujar una línea a lo largo de la superficie frontal del inductor. Y esto nos permitirá en las siguientes sesiones colocar el gorro y utilizar esta línea para posicionar el inductor durante las próximas sesiones de estimulación. Así que estamos listos para comenzar. Le pedimos al paciente que se prepare y se relaje. Inicio la estimulación. El programa me pregunta si el inductor está en la zona de estimulación, que en nuestro caso es la corteza motora primaria. Decimos, sí, estamos aquí. Pulsamos OK y así iniciamos la estimulación. Tenga en cuenta que durante toda la sesión de estimulación, el médico o la enfermera deben estar presentes en la sala y observar el estado del paciente en caso de que se presenten posibles efectos secundarios. No está permitido dejar al paciente solo en la sala sin la supervisión de un profesional sanitario. Nuestra sesión de estimulación ha terminado. Retiramos el inductor de la cabeza del paciente. Le preguntamos al paciente cómo ha tolerado el procedimiento. Le quitamos la gorra al paciente. María, por favor, pásame la gorra.
Esta gorra la necesitaremos en las siguientes sesiones, así que la doblamos cuidadosamente y la guardamos en una bolsa individual. Tenga en cuenta que en la parte posterior de la bolsa ya está indicada la información del paciente para facilitar la localización de la gorra en las siguientes sesiones. Cerramos el programa y nos despedimos del paciente. Cuando el paciente venga a la siguiente sesión, encontraremos la bolsa con su gorra. Le pediremos al paciente que se la ponga. Y para asegurarnos de que las marcas que hicimos en las sesiones anteriores sigan siendo válidas, vamos a controlar dos aspectos. El primer aspecto, la costura azul de la gorra debe coincidir con la línea sagital que pasa por la nariz del paciente. Y el segundo aspecto, la profundidad con la que se coloca la gorra debe ser la misma que antes. Para ello, medimos la distancia desde el borde inferior de la gorra hasta el puente de la nariz, y este valor, si en nuestro caso son 20 milímetros, debe coincidir con el valor que obtuvimos en la sesión anterior. Seleccionamos al paciente. Y pueden ver que el programa ya se ha colocado en la ventana de búsqueda del umbral de respuesta motora. Los puntos, sí, y las líneas que necesitamos para posicionar el inductor ya están listos. Y colocamos el inductor siguiendo las líneas previamente dibujadas. De este modo, este procedimiento, sí, con la marcación previa, nos ahorra considerablemente tiempo en las sesiones posteriores. Alineamos la bobina con la línea dibujada. Al hacerlo, por favor, controlen la firmeza con la que el inductor está presionado contra la cabeza. Fijamos la posición de la bobina y estamos listos para comenzar.